despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Hola, un saludo para todos. Qué bueno reunirnos una vez más. Que la palabra que hoy va a ser dada pueda ser de bendición para tu vida. Que la palabra, como dice la Escritura, pueda ser una espada de dos filos que penetre a lo profundo, que examine nuestro corazón, nuestra mente, nuestras intenciones y que nos ayude a poder enfocarnos en los propósitos de Dios. Que hoy la palabra pueda ser poderosa para transformar tu vida y mi vida. Mateo capítulo 7, 13 y 14. San Mateo 3, 7, 13 y 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El tema para esta semana es: esfuérzate por seguir el camino de la salvación. Esfuérzate por seguir el camino de la salvación. Y empiezo con dos preguntas para meditar. ¿Por qué muchas personas rechazan el Evangelio de Jesucristo? Quizás tú has tenido la experiencia que al querer compartir el mensaje de salvación con alguien, la persona
te rechaza, la persona se cierra y dice, no, por favor, no me hables, no quiero saber nada, mira, no estoy interesado. O sea, lamentablemente muchas personas se cierran, muchas personas rechazan de una manera contundente el mensaje de salvación. Y la otra pregunta es, ¿por qué muchos que inician la vida cristiana desertan en el camino? Porque también hay personas que sí deciden seguir, deciden conocer, deciden aceptar a Jesús, pero después de un poco tiempo, cuando vemos esas personas ya regresar, ya volvieron atrás, ya volvieron al mundo, ya no quieren saber nada de la fe. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Quizá tú mismo has sido tentado varias veces para desertar de seguir a Cristo, y eso ya es algo más personal. Quizá el enemigo en algunos momentos, especialmente cuando las cosas no han salido bien o cuando las cosas están difíciles, como que te ha susurrado a tu oído, no vale la pena seguir, como, ¿por qué estás acá? Mejor regrésate, allá estás mejor, mira, ahí no tendrás preocupaciones, ahí no tienes ningún problema. O sea, quizá tú mismo te has sido tentado para abandonar la carrera de la fe. Jesús nos advierte acerca de esto. De hecho, eso trata hoy el mensaje. Él nos dice que la vida cristiana demanda de nuestra parte la determinación de continuar en la carrera de la fe hasta el día que Jesús nos llame a su presencia. Jesús nos alerta, Jesús nos dice, mira, la cosa no será fácil, pero necesitamos esforzarnos, por eso se llama esfuérzate por seguir el camino de la salvación. Y lo primero que quiero destacar es que el camino que ofrece el mundo parece fácil y placentero, ¿verdad? Como que la primera opción, la que ofrece el mundo, parece una vida fácil y placentera. Dice Jesús que el camino que lleva del mundo es ancho y espacioso. Usa dos palabras. Ancho, la palabra ancho quiere decir amplio, quiere decir un terreno plano, a diferencia de un terreno escabroso. Tú has quizás tenido la experiencia, ¿verdad? No es lo mismo caminar en un terreno plano a tener que subir un cerro, ¿verdad? Especialmente aquí en nuestra localidad, en Lerma, hay cerros sabrosos que cuando tú empiezas a caminar, que cuando tú empiezas a avanzar, ya a los poquitos momentos de estar caminando, avanzando, wow, como que ya, y en esta época de calor, ¿verdad? Subir un cerro se piensa mucho. Y entonces dice, amplio quiere decir plano, que no hay obstáculos, que no hay barreras, no tienes que subir, no tienes que bajar, no tienes que hacerte un lado. Es un terreno llano, es un terreno que fácilmente tú puedes avanzar aparentemente, ¿verdad? Entonces, y la otra palabra es espacioso, que quiere decir que es fácil de transitar, le da cabida a muchos, entonces no hay problema para caminar en ese camino. Y así se describe el camino del mundo, es un camino donde hay libertad, usando ese término, libertad. Incluso la vida religiosa parece fácil, porque ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Que hay personas que dicen seguir a Cristo, que dicen ser creyentes en Cristo, pero realmente sus hechos, su conducta, la manera como se conducen, no hay diferencia entre un inconverso y esa persona cristiana. Y eso parece un camino fácil, ¿verdad? Más una religiosidad. Es una vida religiosa que voy a la iglesia y me comporto como cristiano, salgo de la iglesia y bueno, vivo de acuerdo a los patrones, a los modelos y a los valores del mundo. Entonces parece algo fácil. Es una vida que no trata de obedecer los mandamientos de Dios. Es una vida egoísta. En esta vida del mundo, el yo es el que reina.
Yo quiero vivir mi vida como yo creo que sé lo mejor. Yo determino, yo hago lo que yo siento. Busco satisfacer los deseos de mi naturaleza pecaminosa. En ese camino lo importante es sentirte bien, disfrutar de las cosas de este mundo. Esa oferta se oye atractiva, ciertamente, ¿verdad? El pastor César describe este camino del mundo así. Es el camino del yo pienso, yo siento y yo quiero. El camino del yo, ¿verdad? Si yo siento que ese es lo mejor para mí, lo hago. Si yo pienso que esa acción es lo que me conviene, lo hago. Entonces, es un camino donde el yo es el que gobierna. Cristo no figura, Cristo no es tomado en cuenta. La palabra de Dios no tiene importancia, es una historia del pasado. Las cosas de Dios no son relevantes, no son importantes. Aquí uno va a tomar las decisiones, lo demás sale sobrando. Este es el tipo de vida que describe a un incrédulo o de a un pseudo cristiano. Es una vida fácil, pero ese nunca será la vida de un verdadero hijo de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a conocer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del amor de Dios, igual que todos los demás. Entonces, en ese camino ancho y espacioso que ofrece el mundo, pues tú vas a hacer lo que tú consideres mejor para ti. Tú vas a vivir disfrutando tú vas a seguir lo que te ocasiona placer, lo que te da alegría, lo que tú sientes que es lo mejor. Ahí en eso no tiene importancia lo que Dios diga. Bueno, ni siquiera se toma en cuenta a Dios, y eso pareciera como una vida buena, una vida de diversión, una vida de placer, una vida de fiesta tras fiesta. Ese es el primer camino que se ofrece, ¿verdad? Pero dice Jesús, dice que ese camino que parece agradable, que parece bueno, dice, ese camino lleva a la perdición. La palabra perdición quiere decir ruina. La ruina, y no solo habla de ruina física, habla de ruina emocional, habla de ruina espiritual, de ruina eterna. Todo eso que parece agradable, todo eso que parece divertido, que parece placentero, al final de cuentas, el resultado o el fruto de seguir ese camino es la ruina en todas las áreas. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, esas cosas que parecen agradables, placenteras, divertidas, convenientes, al final acarrean desgracia, sufrimiento, dolor. Sus resultados al final son totalmente negativos y devastadores para aquellos que lo han seguido. Es como que al final hay una gran decepción de decir, oh, esto es lo que yo seguí todo el tiempo. No puede ser. O sea, es como que va a haber una sorpresa, como que decir algo que parecía bueno, emocionante, divertido, al final se transforma en una desgracia. Y dice Jesús, al final nos llevará a la ruina, a la perdición. Y un ejemplo está en Eclesiastés capítulo 2. Antes de leer, Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón.
Y al principio de su reinado él fue un hombre obediente, fiel y temeroso de Dios. Él procuró agradar a Dios, pero después él cometió un error muy grande. Él empezó a tener otras mujeres, empezó a tener mujeres extranjeras. Esas mujeres extranjeras llevaban sus ídolos, sus creencias, sus costumbres que no eran de temor de Dios. Y al final dice que ya siendo él ya grande, ya un hombre de edad avanzada, él, para complacer a las diversas mujeres que tenía, él se apartó de Dios y empezó a buscar, ya no fue obediente, él ya empezó a seguir otro camino, el camino ancho y amplio que acabamos de describir. Y él escribe Eclesiastés como resultado de esa experiencia, cuando él caminó por ese camino ancho y espacioso. Dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: me dije entonces, vamos pues, voy a leer la Nueva Versión Internacional, vamos pues, haré la prueba de los placeres, me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué me sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente está bajo el control de la sabiduría, y de aferrarme a la necedad, a saber qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, me construí casas, planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas, tuve criados, tuve más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras. Disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harem. Me engrandecí en gran manera más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento que ningún provecho se saca en esta vida. Escuchen lo que dice este hombre. Él dice: voy a disfrutar la vida, voy a procurar el placer, voy a hacer todo aquello que me gusta, todo aquello que me agrada, voy a amontonar mujeres, voy a amontonar dinero, voy a tomar mucho vino, me voy a emborrachar, voy a andar de fiesta en fiesta, voy a hacer negocios, bueno, todo eso, dice él, todo eso. Pero él dice, al final de cuenta, dice, vi que era absurdo, dice. Él se sentía vacío. Él no encontró la felicidad, no encontró el propósito, el placer, no encontró el significado a su vida. Llegó un momento que todo eso lo hastió, todo eso. Él dijo, bueno, ¿y para qué es todo esto? ¿Qué he ganado? ¿Qué he sacado con todo esto? ¿Cuál es ahora el provecho que le he sacado? Dice, nada, simplemente nada. Simplemente, dice, me aburrí, no disfruté, no encontré lo que estaba buscando. Así que ese camino que parece agradable, sabroso, divertido, al final lleva a la destrucción, al desperdicio, a la disolución. Y lo que es peor, lleva a la muerte eterna. Sus resultados al final son decepcionantes, son decepcionantes. No haya la felicidad, la paz y el propósito que uno piensa que va a obtener siguiendo ese camino. Y Jesús dice que muchos son los que entran por ella, porque es natural, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa se siente a gusto con este estilo de vida.
pues uno dice, pues es que a mí me gusta esto, y si me dejan que yo lo haga, si me dicen que está bien, pues yo mejor, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice, a quien le dan pan que llore. Y entonces dice, pues vamos a vivir la vida, vamos a disfrutar, vamos a gozar, y la idea es de que hay que sacarle el máximo provecho, la máxima diversión a la vida, porque después de morir todo se va a acabar. Eso es lo que la gente piensa. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11 dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿verdad? Y ese es el camino que le gusta a la gente. Ahí dice la Biblia, todos, o sea, incluyéndote a ti y a mí, ¿verdad? Todo dice, escogemos lo malo, todos queremos lo que parece bueno, lo que parece sabroso, lo que parece divertido. Dice, nadie quiere buscar a Dios, nadie quiere someter su voluntad a Dios, todos queremos ser libres para vivir sin que nos digan nada, para hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Y según sacarle el máximo provecho a la vida. Dice Isaías capítulo 22, versículo 13, en la versión Dios habla hoy, dice así: pero lo que hay es diversión y alegría, matar vacas y ovejas, comer carne y beber vino, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese es el pensamiento de la gente, ¿verdad? Dice, hay que disfrutar ahorita, porque una vez que te mueras se va a acabar todo. Este es el momento de hacer las cosas. Así que dale tú, porque al morir ya se acabó todo, ya. Y eso es lo que uno piensa, lo que la mayoría, la filosofía de vida bueno, por eso muchos no quieren el camino de Dios. No, es que ahí, sí, no, es que ahí no voy a poder hacer eso, no voy a poder aquello, es que me gusta esto, es que yo no quiero dejar esto, es que yo estoy acostumbrado a eso, entonces prefiero vivir en lo que a mí me gusta. Dice, muchos son los que entran por ella. La gente, las multitudes de gente corren desenfrenadamente por este estilo de vida, lejos de Dios, siguiendo su naturaleza pecaminosa. Tristemente, como Jesús dijo, al final encontrarán decepción, al final será doloroso ver que lo que hicieron, que tras lo que corrieron, no era lo mejor para ellos. Pero bueno, para muchos será demasiado tarde. Entonces, el primer camino, que es el camino que ofrece el mundo, parece fácil, placentero, pero al final trae una factura muy dolorosa para quienes transitan por él. Pero el segundo camino, el camino de Cristo, dice Jesús, que es de sacrificio y obediencia. Fíjense la diferencia tan grande, ¿verdad? Uno parece fácil, parece divertido, placentero. Otro es un camino de sacrificio y de obediencia. Dice que es un camino estrecho y angosto. Y quiero referirme a las palabras, a citar las palabras griegas para que entiendan la idea que Jesús maneja al decir estrecho y angosto. Esa palabra estrecho viene de la palabra griega estenazo, que quiere decir gemir. Gemir, como cuando tienes dolor, que te queja, cuando estás sufriendo, cuando hay algo que te está lastimando y tú emites gemidos de dolor. Cuando dice estrecho, es que es algo que como que te está oprimiendo, como algo que te está aplastando, ¿verdad? Y tú, estás así quejándote. Se usa aquí figuradamente de la puerta que da a la vida eterna.
Si entrar a ese camino de vida eterna no es agradable, no es divertido, es lo opuesto. Ahí dice, para entrar vas a sufrir, vas a sentir dolor. Para transitar por ese camino va a haber sufrimiento. Y dice que es un camino angosto. Y esa palabra angosto en Lucas capítulo 13, 24, que también habla de la puerta estrecha, ancha y estrecha, donde Jesús dice, esfuércense por entrar a la puerta, al camino estrecho. ¿Sí? Y esa palabra esfuércense quiere decir agonizar. Quiere decir, para entrar por el camino de la vida eterna, dice, no solo vas a sufrir, no solo te va a causar dolor, dice, sino que vas a necesitar toda tu determinación, toda tu fuerza. Esa palabra agonizomai, que es esforzarse, es luchar hasta caer desmayado de cansancio. No sé si tú has tenido esa experiencia física, de pronto que estás realizando algún trabajo, estás ahí teniendo que terminar una tarea y tu cuerpo ya está cansado, pero tú necesitas terminar y tú estás forzando tu cuerpo. Llega un momento literal, un momento que tú como que ya estás a punto ya de desmayarte, ya aún apenas puedes mover tus pies de lo pesado que lo sientes. Ya en ese momento estás exhausto, agonizomai, esfuerzo. Dice, para caminar por ese camino, se requiere toda tu intención, toda tu energía, toda tu perseverancia. Vas a tener que dar tu extra fuerza de flaqueza para transitar por ese camino. Pueden notar la diferencia tan grande entre el camino del mundo y el camino de Cristo. La palabra angosto viene del verbo tibú, que quiere decir oprimir algo que está estrecho. Y es como el significado literal es como que haya una montaña, que para atravesar la montaña hay como una hendidura, como un corte, ¿verdad? Entonces, para que tú pases por esa montaña, tienes que meterte entre las dos paredes, pero es algo estrecho. De ahí tienes que estar ahí, yendo poco a poco, y te lastima, ¿verdad? Te rasguña, te corta la piel, y ahí vas, cada movimiento, cada paso que das es doloroso, ¿sí? Te sientes oprimido. Dice, caminar en ese camino, el camino de la salvación, el camino de la vida. Es imposible que alguien entre pensando que lo va a hacer con sus fuerzas, pensando que lo va a hacer a su manera. Dice, no, aquí en ese camino lo único que se puede hacer es depender, entregarse, confiar en Dios. Si tú quieres caminar el camino de la fe en tu propia fuerza, estás condenado a fracasar. No hay manera que tú con tus fuerzas, que tú con tus recursos transites el camino de la fe. Solamente a través de la fe en Cristo, de la confianza en Cristo, de la dependencia en Cristo, es que podemos llegar. Por eso dice que la salvación no es por obra. O sea, tú no vas a llegar a la vida eterna por tu esfuerzo humano, sino por la fe en Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, hablando del camino, estoy juntamente crucificado. O sea, recuerda, la vida cristiana es un camino de sacrificio y obediencia. Y Pablo lo entendía así. Dice, yo estoy crucificado con Cristo. Ya no puedo vivir la vida como yo quiera. Ya no puedo tomar mis propias decisiones. Ya no puedo seguir los deseos de mi corazón o los deseos de mi mente o mis anhelos carnales. Dice, ahora estoy muerto y lo que vivo lo voy a vivir
de acuerdo a la voluntad, de acuerdo al propósito de Dios en mí. Entonces este camino es estrecho y angosto. Por eso pocos entran en él. Se requiere la decisión de dejar la naturaleza pecaminosa, de renunciar al yo y permitir que Cristo tome el control, que Cristo gobierne nuestra vida y que estemos dispuestos a seguirlo, a servirlo y a hacer su voluntad todos los días de nuestra vida. Es un camino difícil. Jesús lo dijo. Y dice, pero ese camino, a diferencia del otro que parece fácil y cómodo, dice, ese camino lleva a la vida. La palabra Zoe quiere decir la vida de Dios. Hace un momento leíamos en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era la condición cuando andábamos en el camino ancho. Estábamos muertos espiritualmente. Estábamos esclavizados por el enemigo y él nos llevaba por donde él quería y estábamos condenados a sufrir la ira de Dios. Pero dice, pero Cristo nos rescató. Cristo, la fe en Cristo nos da nueva vida. Ahora la vida eterna es un regalo que hemos recibido. Es un regalo que Dios ha otorgado a cada persona que le entrega su fe, su confianza a Jesús. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa. Dice, ahora Jesús derramó su sangre en la cruz para que tú ahora confíes, para que tú ahora creas, pongas tu esperanza en Él. Y entonces al hacerlo tenemos la vida. Es cierto que el camino de la fe no es fácil. Acabamos de describir que va a causar sufrimiento, va a haber sacrificio, que la obediencia será costosa. Dice, pero ahora somos herederos de la vida eterna. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué tremenda promesa. La vida de Dios, Zoe, la vida de Dios, la vida eterna, la vida abundante. Esa vida que el mundo no te puede dar, esa vida que es un don, un regalo que Dios otorga a los que están dispuestos a seguir el camino de la fe. Que a pesar de las persecuciones, a pesar de las adversidades, perseveran firme, avanzan hasta el final. Y dice, ese tipo de vida, este regalo, esta bendición inmensa, son pocos los que la hayan. Pocas personas, porque todos se van por lo más fácil, ¿verdad? Todos dicen, bueno, ese es mejor, es más suave, ahí hay más diversión, aparentemente. Eso es algo que también ha afectado mucho a los jóvenes de nuestra iglesia, que muchas veces ellos como que hacen una comparación y dicen, bueno, pero es que si yo me consagro a Dios, si yo sirvo a Dios, si yo camino en la voluntad de Dios, pues no voy a poder hacer esto, y mis amigos disfrutan esto, mis amigos hacen esto, mis amigos, y entonces ellos se confunden pensando que el camino del mundo, por parecer más divertido, es mejor que el camino que Cristo nos ofrece. Dice, pero ellos van a alcanzar la vida abundante, van a alcanzar los propósitos buenos de Dios para este mundo y para el venidero. Dice, pocos son los que la hallan. Lucas capítulo 13, del 22 al 28, refiriéndose a este mismo ejemplo, pero Jesús lo amplía aquí por una pregunta que le hace. Quiero que escuche con atención. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor,
¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¡Wow! Jesús dice, mira, hoy es el día para esfuérzate, para caminar en el camino de la fe. Dice, procura, esfuérzate para perseverar en ese camino. A pesar de los obstáculos, a pesar de la persecución, a pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias externas, Jesús dice, debes de seguir, debes de continuar, debes de permanecer obediente en ese camino de la fe. No te rindas, tienes que seguir avanzando. Y Él dice, porque llegará un día en que ahora son pocos los que caminan en ese camino y muchos caminan en el otro, en el del mundo. Pero dice, llegará un día cuando la puerta de la salvación, esa puerta estrecha, ¡pau!, se cerrará. Dice, y entonces cuando llegue ese momento, dice, muchos van a venir y van a tocar y van a decir, ahora sí lo vamos a hacer, ahora sí estamos arrepentidos, ahora sí creemos, ahora sí estamos dispuestos a obedecer, ahora queremos cumplir la voluntad de Dios. Dice, ahora sí estamos determinados. Pero dice, pero una vez que se cierre la puerta de la salvación, dice, ahí será demasiado tarde, ahí ya no habrá otra oportunidad. La puerta de la salvación se cierra de dos maneras. Una, cuando nuestro cuerpo terrenal muere, cuando llegue el día de la partida a la presencia de Dios. Todos viviremos esa experiencia, todos en algún momento de nuestra vida seremos llamados a la presencia de Dios. Y cuando eso ocurra, entonces, si tú estás perseverando en el camino de Dios, serás bienaventurado. Pero si tú caminas el camino fácil, y aunque tú después digas, llorando, clamando, pidiendo misericordia, pidiendo otra oportunidad, pero dice, será demasiado tarde, ya dirán, ya no, se acabó tu oportunidad, ya no hay más oportunidad para ti. Dice, serán excluidos, ya habrá perdición eterna. Creo que ese será un momento terrible para muchos. No podemos imaginar en la dimensión de lo que será ese día cuando Dios nos llame a su presencia y si te encuentra fuera de su camino. Y si te encuentra que tú estás transitando por un camino de religiosidad o un camino donde dices que eres cristiano, pero realmente tus hechos, pero realmente tu vida está viviendo en el pecado, tú estás siguiendo tu propio camino, será terrible, será lamentable para muchos. Por eso Jesús le dice, cuando le preguntan, ¿será que son muchos los que son pocos los que se salvan? Dice, bueno, sí son pocos, porque pocos están dispuestos a el sacrificio, a la obediencia. Pocos están dispuestos a rendirle su vida completamente a Dios. Pero recuerden, habrá un día que esa puerta estrecha se cerrará.
los que están adentro serán sumamente bienaventurados, y los que queden fuera se perderán por toda la eternidad. Ese día será un día sumamente complicado para aquellas personas que no tomaron en serio las palabras de Jesús. Yo quiero terminar hoy con un llamado para nuestra vida. Para ti, varón o mujer que me estás escuchando, yo te digo, sigue perseverando en el camino de la fe. No te rindas, no desertes a pesar de las dificultades o adversidades. Jesús nos dijo que la vida de la fe no sería fácil, que cada paso iba a ser doloroso, que cada conquista iba a demandar un sacrificio, que la obediencia no siempre va a ser algo agradable, algo que disfrutemos. Jesús nos dijo, pero a pesar de eso, esfuérzate, sigue adelante. Y yo quiero decirte hoy que no permitas que el enemigo te confunda, no dejes que el enemigo te desanime, no dejes que las circunstancias, o a veces tú dices, pero ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve ser obediente? ¿De qué sirve esforzarme por agradar a Dios? Bueno, hoy dice, sí sirve. Ahora quizás no lo puedes ver de inmediato, pero llegará un momento, un día, que será el día tremendo para todos, donde se determinará, y aquellos que perseveraron, y aquellos que continuaron, y aquellos que fueron fieles hasta la muerte, entonces serán bienaventurados. Por el contrario, aquellos que se fueron por el camino fácil, se perderán por toda la eternidad. Así que mi consejo final de parte de Dios es: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el final. Sigue avanzando en medio de la adversidad. Sigue caminando en el camino de la fe. Sigue cumpliendo el propósito de Dios. Sigue aferrado a Cristo. No te sueltes. Y si tú perseveras hasta el final, vas a recibir la recompensa eterna. Y tu corazón se alegrará y dirás: qué bueno que permanecí fiel a mi Señor. Por el contrario, aquellos que desertan, que se van por el camino fácil, ellos se lamentarán por toda la eternidad el no haberse esforzados para perseverar en el camino del Señor. Así que toma esa decisión. Por eso el tema de hoy es: esfuérzate por seguir, por continuar en el camino de la salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque nos recuerda una verdad sumamente importante. Que para continuar en tu camino se requiere la determinación día tras día. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Que ahora debemos de obedecer tu voz, que debemos tener la disposición de seguir en el propósito que tú has hablado para nuestra vida, y que a pesar de la adversidad, que a pesar de las tentaciones, que a pesar de la persecución, cada uno de nosotros nos esforcemos, Señor, por permanecer en el camino de la vida, de la salvación. Que rehusemos la tentación de ir por el camino fácil, de ir por el camino ancho, de ir por el camino de mi propia voluntad. Y que, al igual que Pablo, podamos decir: ya no vivo yo. Ahora Cristo es el dueño de mi vida. Ahora Cristo es el que gobierna mi vida. Ahora vivo para cumplir la voluntad de mi Padre.
Señor, que nuestra fuerza, nuestro espíritu se vivifique a través de esta palabra, especialmente para aquellos, Señor, que están pasando momentos donde su fe está siendo probada, que hoy tomen nuevas fuerzas, que se afirmen en tu camino y que sigan adelante sin desmayar, sin mirar atrás, seguir hasta el final cuando tú nos llames a tu presencia. Gracias por tu palabra, porque alienta y fortalece nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, que cada uno de nosotros nos motivemos a perseverar hasta el final, hasta que Dios nos llame a su presencia. Muy bien, le recordamos a los que están en Universidad de la Vida que tenemos las clases ya este sábado, continuamos las clases. Tuvimos un excelente grupo en el encuentro y esperamos que perseveren, que sigan, que yo sé que no es fácil, acabo de decir, pero que perseveren. Y para los alumnos de los martes, hoy va a haber una clase, así que le vamos a mandar el link para que puedan entrar a los que toman las clases en línea el martes. Muy bien. Y el sábado a las 6 de la tarde los demás. También anunciarle a todos los alumnos de Capacitación Destino que ya este domingo empiezan las clases en forma, la clase número 1. Entonces recuerde, de 9 de la mañana a 11 de la mañana va a ser las clases de la Escuela Capacitación Destino. Le recordamos nuestros cultos, 9 de la mañana, 11:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. El culto en línea, 6:30 de la tarde. Y la célula de niños, siempre le recordamos porque es muy importante que nuestros niños puedan recibir la palabra. Es el mejor momento, es la oportunidad para que su corazón pueda, esa semilla de la palabra pueda ser plantada para que cuando crezca puedan servir a Dios de todo su corazón. Cuídese mucho, aún no debemos de ignorar que todavía los contagios son altos, entonces use las reglas, las medidas sanitarias, la sana distancia, el cubreboca, evitar contacto físico, tratar de estar lo más que podamos en casa, tratar de cuidar a nuestra familia, a nuestros seres queridos y a los demás también. Les amamos y estamos pendientes. Cualquier necesidad, no dude en pedir oración para poder apoyarle. Le bendecimos. Saludos.